Luego de los siglos dorados del Imperio Romano, durante los siglos I y II comenzó un deterioro en las instituciones del imperio, particularmente del propio emperador. Fue así como tras las malas administraciones el imperio cayó en un estado de ingobernabilidad al cual se denomina anarquía del siglo III. Entre los años 238 y 285 pasaron 19 emperadores, los cuales, incapaces de tomar las riendas del gobierno y actuar de forma concorde con el Senado, terminaron por situar a Roma en una verdadera crisis institucional. Durante este mismo periodo comenzó la llamada invasión pacífica, en la cual varias tribus bárbaras se situaron en un principio en los límites del imperio, debido a la falta de disciplina por parte del ejército, además de la ingobernabilidad producida en el poder central, incapaz de actuar en contra de esta situación. Por otro lado, las guerras civiles arruinaron al imperio. El desorden interno no solo acabó con la industria y el comercio, sino que debilitó a tal punto las defensas de las fronteras imperiales que, privadas de la vigilancia de antaño, se convirtieron en las puertas francas por donde penetraron agresivamente las tribus bárbaras. En el año 364 se hizo la separación informal del Imperio Romano con el emperador Valentiniano, que da el oriente de Roma a su hermano Valente. 30 años después, con la muerte del emperador Teodosio, Honorio, emperador en ese entonces, lo hace oficial, tomando para él el imperio de Occidente y el de Oriente para el emperador Arcadio. Los griegos y los romanos llamaron bárbaros a los grupos de nómadas y pueblos que no hablaban su idioma, el latín, y que se mantenían a las afueras del imperio romano y del territorio griego. Los bárbaros habitaban en el norte de Europa y de Asia Central, y se distinguían de los romanos por el atraso de su civilización. Formaban familias que tenían caracteres propios y que eran apasionadas al saqueo. Eran guerreros por naturaleza, sus poblados eran pequeños y su economía muy primitiva. La célula social básica era la familia. Cuando varias familias ocupaban un mismo territorio, se reunían en una tribu. Varias tribus formaban una población, que en asamblea general elegían a su rey. Algunas tribus, como la de los hunos, eran nómadas o errantes y solo aspiraban a un botín en lugar de tierras. Sus vidas se desarrollan en continuas guerras. Los pueblos bárbaros, especialmente los germanos, eran pueblos que migraban hacia la zona del mar Mediterráneo por ciertas razones, como el aumento de la población, el clima y el deseo de encontrar mejores tierras. Se puede decir que hubieron dos clases de invasiones, una pacífica y otra violenta. La primera ocurrió cuando el Imperio Romano les cedió la tierra en calidad de colonos y otras veces los admitió como soldados. La segunda fueron violentas y se produjeron en el siglo VI. En ellas participaron los hunos, quienes eran un pueblo que vivía exclusivamente del saqueo y el robo, y que además empujaban a todas las demás tribus bárbaras. Es importante aclarar que los bárbaros no invadieron todo Roma, sino que solo el Imperio Romano de Occidente. Los pueblos bárbaros más importantes en este tiempo eran los germanos, los hunos y los eslavos. Los germanos se dividían en teutones y godos. Los teutones eran los francos
sajones, suevos, anglos, burgundos y lombardos. Y los godos eran los visigodos, que eran los godos del oeste, y los ostrogodos, que eran los del este, y los más bien conocidos como vándalos. Entre los pueblos hermanos que se ubicaron en el Imperio Romano están los visigodos, que ocuparon el actual territorio de España, los suevos y los alanos, que se ubicaron en el actual territorio de Portugal, los francos, que ocuparon el actual territorio de Francia, Holanda y Suiza, los ostrogodos y los lombardos, que formaron el reino de los ostrogodos en el actual territorio de Italia, los burgundios, que se ubicaron al sur de Francia, los anglos y los sajones, que se ubicaron en la Gran Bretaña, los alamanas, que se ubicaron en Alemania, y los vándalos, que se ubicaron en el norte de África. Aunque finalmente los hunos saquearon los reinos bárbaros y se establecieron en el territorio de Hungría, hasta donde los demás reinos le enviaban tributos. Cuando en el año 476 cayó el Imperio Romano de Occidente, el cristianismo continuó con la cultura clásica, que conservó eficazmente los valores cristianos. Se cultivó el arte, se alentó el espíritu de trabajo, la defensa de los débiles y la práctica de la caridad. El esfuerzo misionero se extendió a la asimilación y culturización de los mismos pueblos invasores, que a medio plazo también se convirtieron al cristianismo como antaño sucedió con el Imperio Romano. El cristianismo fue decisivo para continuar la cultura, para la popularización de la educación, la promulgación de leyes sociales o la articulación del principio de legitimidad política. Una vez más, el cristianismo mostró su vigor, y cuando los enemigos de los pueblos cristianos eran más fuertes, cuando no necesitaban pactar y podían imponer por la fuerza de su voluntad, acabaron aceptando la enorme fuerza espiritual del cristianismo y lo asimilaron en sus territorios. De modo que al llegar al año 1000, el cristianismo se extendía desde las islas británicas hasta el Volga. El legado más duradero de Roma fue su forma imperial, un modelo que permitió a los romanos dominar durante casi 1000 años. Hoy en día se sigue utilizando por las nuevas potencias mundiales. Pero la historia de Roma nos deja una advertencia. Ningún imperio debe creer en su propia inmortalidad. Hubo un momento en que nadie imaginaba el mundo sin Roma, pero llegó un día en que sus templos y monumentos se convirtieron en ruinas. Ningún imperio durará para siempre. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue